Hola, hola mis queridos aprendices, pláceme saludarles. Mucho gusto, Ferney Trujillo Roca, su instructor SENA, su asesor empresarial y personal. Entonces, continuando con la fase 2 de nuestra fase, de nuestro proyecto Empresa Simulada en la etapa práctica, entonces les voy a hacer este video para aclarar algunos temas, ya que vamos a entrar a el tema de ventas. Entonces, en ese orden de ideas, le comento que las empresas ahorita, según la norma internacional, deben manejar un sistema de inventario permanente, y como eso es una empresa, se obliga a llevar un sistema de inventario permanente. ¿Qué significa? Ese me permite tener con claridad el valor y las cantidades en los momentos de venta, o a cualquier momento saber, antes de vender, saber qué tantos productos, ¿sí? Y qué valor me costaron, digámoslo así, para poder yo vender, cuánto dinerito tuvo que haber salido. Claro, hasta ahí. Para las otras que no son empresas, la norma internacional no hay problema, dice pues sigue usando el sistema de inventario periódico. ¿Cuál es la diferencia? Pues el periódico sencillamente compran, ¿sí? Y uno no sabe con certeza cuántos hay, porque se van vendiendo y no hay control con certeza de decir, no, sí, mire, según el sistema hay 10 en bodega 1, hay 5 en bodega 2, hay otros 8 en bodega 3 y así. Sencillamente para saber y tener la claridad cuántos existen, pues hay que ir por allá y empezar a buscar y empezar a contar. Entonces eso es algo dispendioso. Por lo mismo, ¿sí? Considero yo que la normatividad internacional ha ubicado preferiblemente, o más bien ha dicho claramente, que en empresas se va a utilizar el sistema de inventario permanente. Listo, dentro de ese sistema de inventario permanente se puede utilizar diferentes métodos, como en algún momento lo hemos visto. Sí, de todas maneras, la política de esta empresa manifiesta que el método a utilizar se llamará el promedio ponderado. ¿En qué consiste ese método? ¿Sí? En que en el momento de vender el producto se va a hacer un promedio de la mercancía para sacar el valor unitario. Es decir, como siempre se debe o se sabe cuál es la cantidad de productos que hay, e igualmente cuál es el valor de esa mercancía, entonces tomamos el valor de la mercancía y lo dividimos por la cantidad de unidades de saldo que existía. Y eso es lo que dice acá. Cuando se vende se debe dividir el valor del saldo entre la cantidad del saldo. Y es por ello que decimos que es un método promedio ponderado. Entonces tengámoslo en cuenta. Y igualmente para control se maneja el CARDES. El CARDES es un documento que permite identificar con claridad cuáles mercancías, ¿sí? Y de manera histórica, cuándo se compró, cuándo se vendió, qué tanto, a qué valor. Por lo menos, mira, siempre va a identificar, bueno, recordar que eso no es algo estático, es decir, así exactamente, todos, no. La persona, la empresa, dependiendo de sus políticas, de sus necesidades, lo ajustará, le pondrá un poquito de más cosas o de menos cosas, dependiendo de lo que esa empresa o persona considere, ¿sí? Pero por lo menos, para citar un ejemplo, se identifica la clase de producto que sea, lo más detalladamente posible. Va a haber una casilla de la fecha en la cual sucedió el hecho económico, el documento, es decir, qué factura, hay que aclararlo bien. En algunos casos hay proveedores, ¿sí? Estos, como son ejercicios muy fáciles y no hay tanta complicación, entonces se hace de esta manera. Pero hay veces un televisor me lo pueden vender diferentes proveedores, entonces habrá gente que dice no, por cada proveedor se va a desarrollar un CARDES. Habrán otros que digan no, en el concepto pues se va a poner qué proveedor hay, o se va a anexar una columna en donde se coloque el número de identificación de ese proveedor, como le guste, según la política, como le digo. Entonces, igualmente acá va a haber un valor unitario, ya sea el que se compró o el que se vendió, ¿sí? Va a haber un valor de entradas,
Recuerde que son entradas cuando llegan la mercancía a la empresa, ¿sí? Cuando ingresa mercancía a la empresa. ¿Por qué puede ingresar? Dos situaciones normalmente básicas, lógicas, ¿sí? Una, pues porque compramos, ¿sí? O la otra, porque en algunos momentos hay aportes de socios iniciales, pero recordemos que esta es una sociedad anónima y las sociedades anónimas no permiten que el socio aporte en mercancías. Si necesita o si quiere aportar en mercancías, le dicen vaya, venda la mercancía, y acá hablemos con efectivo, con plática, ¿sí? Entonces en este caso solamente habrá mercancías por motivo de la compra. Entonces, eso hace relación a las entradas. Ya la salida, pues, como usted mismo lo está pensando, se puede salir. Ah, bueno, hay otra opción de entradas, ¿sí? Cuando por algún motivo el cliente nos devuelve la mercancía, ¿sí? Algún defecto o pidió que no, que la cambiáramos por otra y nosotros muy amablemente accedimos. Entonces, por ese otro motivo puede ser, es decir, hay tres motivos por los cuales se pueda ingresar a la empresa mercancía. Entonces, ¿por qué puede salir? Ahí sí, porque sale, la idea siempre es que salga por ventas, ¿sí? Pero también puede salir porque cuando nosotros compramos hubo algo de mercancía deteriorada o dañada o nos llegó una mercancía que no era, entonces esa mercancía normalmente uno se la devuelve al proveedor, claro, porque él tiene que cambiarnos, darnos la garantía respectiva, ¿sí? De pronto en algunos casos hay inventarios o sea, hay diferentes clases de bodega, entonces se hace relación en esta bodega, ¿sí? Pero de esta bodega la mandamos para otra bodega X o Y, ya sea la misma ciudad o diferente ciudad. Entonces de pronto puede haber una salida, pero por el motivo de traslado de bodega, ¿sí? Entonces usted mira, analiza dependiendo del escenario, el contexto de la empresa a la cual usted llegue. Y ya el saldo, estos son las salidas. Cantidades siempre y qué valen esas cantidades. Igualmente las entradas, cantidades y qué vale la mercancía que entra. Y ya el saldo pues es el resultado. Es decir, si usted compró, iniciamos de cero, como dice acá, si usted compró 10 mercancías, pues entraron. Y entonces ¿cuántas tiene? Pues las 10 que acabo de comprar, cantidad. ¿Y qué costaron? Pues si el valor de la entrada son 600, pues obligatoriamente debe ser 600, pero uno puede corroborar 10 unidades por 60.000 da 600, ¿sí? Entonces el saldo siempre va. Y aquí en algunos casos hay, en otros no, he mirado el valor promedio. ¿Qué significa el valor promedio? Pues ya acá se clarifica. Si yo quisiera vender de una vez, pues qué valor de venta debo colocar, cuál sería el costo por cada producto, por decir, por valor unitario. Entonces mira, acá miramos, ¿sí? El 16 de abril se vendió la primera, ¿sí? Fue la primera venta. Entonces, ¿a qué valor? Entonces yo debía haber cogido 600.000, es decir, el valor del saldo, y lo divido entre 10, que es la cantidad del saldo. Y eso es lo que me da. Yo lo puse acá así porque pues para que quede visualmente más entendible para ustedes, pero realmente siempre ojalá hemos de trabajar con fórmulas. Es decir, J17 dividido entre I17 y le damos Enter. Ya hace valores unitarios, es el que sale promedio. Algunos dirán, ay profe, pero es lo mismo. Y sí, claro, es lo mismo en este caso, que no han habido más compras. Pero si vemos acá, mire, la compra 65.000, entonces 60 no es igual a 65.000. Entonces obligatoriamente ya el valor promedio cambia, si nos damos cuenta. Entonces por eso se llama método promedio ponderado. Y usted siempre debe hacerlo y colocarlo cuando usted va a vender. Y cuando compra, pues coloca el valor en el cual usted lo compró. ¿Listos? Entonces, si hubiera alguna duda, pues me escriben al grupo de WhatsApp o me dejan un comentario acá por el canal, con mucho gusto para poderles solucionar esa inquietud.
Entonces, ¿para qué hacemos eso? Entonces recordemos que en el taller ELISA, entonces usted tiene que entrar a mirar, a identificar en qué momentos hubo afectación de inventarios. ¿Sí? Si recordamos, esa es una sociedad SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Entonces ellas no reciben sino puro dinero. Entonces automáticamente ya nos pasamos el tema de los aportes. ¿Sí? Y debemos de empezar con las transacciones del mes de noviembre. Entonces usted mira en el detalle, puede ser, o mira en la afectación en los códigos de las cuentas, como usted quiera, o en ambos, usted que está aprendiendo, para que identifique con certeza en qué momentos hubo adquisiciones. Entonces uno va mirando, el día 2 la vivienda nos entrega chequera, no tiene nada que ver con los inventarios. El día 3 la vivienda nos concede un crédito, pero nos dio plata, no es que nos diera mercancía. Entonces tampoco. El día 3 se gira un cheque para la apertura de fondo caja menor, o no tiene que ver con mercancía. E igualmente, si nos damos cuenta, no tiene la codificación de inventario. Y así seguimos, mire, giramos cheque número, ¿sí? Como anticipo a proveedores. Sí lo anticipé, pagué por anticipado, pero no estoy como tal comprando mercancías. ¿Sí ve? Es diferente. Acá, ¿qué es? Pagamos un arrendo, me parece. Ah, sí, mire. El día 4 contabilizamos el servicio de arrendamiento del mes de noviembre por el valor de 2 millones. Entonces, ¿para qué? Eso no es inventario. El día 5 giramos cheque número y cancelamos el punto anterior a soluciones, ¿sí?, de la vivienda, o sea, pagamos el arrendo. El día 6 causamos servicio de remodelación, eso es que nos arreglaron algo en la parte de estructura. No tiene que ver con inventario, además no aparece código inventario. Si nos damos cuenta, entonces ustedes van analizando eso, pero trate de organizarlo y que quede claro. El día 7 giramos cheque y cancelamos el punto anterior, ¿no? El punto anterior no tuvo que ver con mercancías. E igualmente los códigos no nos los dice. Acá hay algo de mercancías de 14, pero sí tiene eso. ¿Eso lo vendemos? ¿Qué es? El día 7 causamos la compra de productos de consumo. ¿Sí? Es decir, sí se usa la 14 para el tema de registrar las mercancías como mercancías, pero eso no lo vamos a vender. Entonces, por el momento, Cardes para organizar el costo de ventas, no. Acá tampoco tiene código de cuentas. Me imagino que esto está pagando. Giramos cheque a Olímpica del punto anterior. Cancelamos los productos de consumo, de aseo y demás que compramos. El día 7 compramos a Multipartes NIN número Bogotá régimen común, factura de compra número 32007, la siguiente información. Ah, mire, llantas. Y recuerde que la empresa se dedica a vender esto. Mire, dos tipos de productos. ¿Sí? Mire, acá lo que yo le digo, mire, eso lo venden por galón. Mientras que las llantas se están vendiendo, se están comprando por unidades. Porque uno acá no puede coger y partir una llanta. Pero sí puede uno decir, no, acá solamente se venden por 2 unidades. O por 5 o por 10, pero pues usted sabe que la competencia está tan reñida que ojalá uno puede venderla es por unidades. Acá sí galón, a menos de que usted consiga otros empaques y lo trasvase y sea valedero, tenga ese permiso, se puede hacer. De lo contrario, no. Entonces, mire, acá sí. Entonces, con esta información, usted llena el valor para poderse registrar en el Cardes. Bueno, recuerde cuál es la naturaleza de la 14. Que se utiliza, que aumenta y se escribe en el débito, ¿cierto? Cuando aumenta. Entonces, como están entrando, entonces obligatoriamente tenemos que escribirlas en el débito. ¿Sí? Acá el de llantas.
acá es el de aceite. Mire, acá aparece un IVA descontable, pero si usted leyó bien claramente el taller, acá dice más IVA, es decir que las llantas sí tienen IVA, mientras que el aceite, aunque tiene IVA, la tarifa es cero pollito. ¿Qué significa eso? Que cualquier número por cero da cero, entonces no se coloca ningún valor. ¿Con qué fin es este? Con el fin que si usted llegase a comprar o a generar, ¿sí?, para poder vender eso, algún producto usted consumió o algo pagó que tiene IVA, entonces usted se puede descontar ese IVA. Porque si solamente vendiéramos por lo menos aceite, ¿sí?, y producto y gastos como por lo menos el servicio telefónico que tiene algo de IVA, ¿sí? De pronto hay algunos arrendamientos que tienen IVA y demás cosas que tienen IVA no se pudieran descontar, pero al ser exentos sí se pueden descontar. ¿Qué quiere decir? Que hay productos grabados, productos exentos, ¿sí?, y otros productos que no son grabados del IVA. ¿Listos? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces este IVA, ¿cómo se calcula? Coge usted, multiplica 202.000 por 570.000 y ese valor es el que aparece acá. Debes de registrar acá. ¿Listos? Entonces aparece un valor de la retención en la fuente. Acá le dice la tarifa, el 2.5, porque es declarante. Si no fuera declarante, aumenta un punto, entonces debería ser 3.5. Si no fuera declarante, la persona a la cual se le compró, nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillo. Usted suma este valor más este valor, es decir, todo el valor de los inventarios, lo suma, la mercancía que adquirió, y a ese valor le aplica esta tarifa 2.5 para que identifique cuál es el valor a retener. Como es un pasivo, entonces se debe escribir el valor acá, porque está aumentando ese pasivo, esa deuda. Igualmente la retención de ICA es un impuesto, es el 5 por 1000, entonces sumamos esto más el valor de los aceites y le multiplicamos por el 5 por 1000 y nos da ese valor, lo colocamos acá. Entonces ustedes tendrán una inquietud: venga, instructor, pero ¿por qué el IVA, si el IVA es un pasivo, está acá en el débito? Entonces tranquilos, esa es la actitud y eso es lo que yo necesito, que estén bien pilositos. Entonces resulta que hay dos clases de IVA, digámoslo así. ¿Cómo así, instructor? Digo, mire, sí, cuando nosotros hacemos negocios, el IVA que nosotros pagamos, ¿sí?, cuando compramos, por lo menos en este caso, las llantas, ese IVA se llama IVA descontable. El IVA que le pagamos en el servicio telefónico, eso se llama IVA descontable. El IVA de la papelería, eso se llama IVA descontable, ¿sí? Entonces, cuando se presenta IVA descontable, el valor lo colocamos en el débito, ¿sí? Y habrá una cuenta precisamente especial que se llamará, igualmente ustedes la tendrán que parametrizar, IVA descontable. Si se dan cuenta, mire, descontable, y se coloca acá. ¿Listos? Eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Igualmente las retenciones. Y por lo mismo, el principio de partida doble dice que el total o la sumatoria de los débitos debe ser igual o al total o la sumatoria de los créditos. Y como dice que se queda debiendo, pues por eso aumenta el pasivo. Al aumentar el pasivo se coloca en el crédito. Entonces por eso es muy importante tener claramente identificado cuál es la naturaleza. Entonces estos dos valores, los que aparecen acá, me obligan a crear un CARDES, ¿sí? Un CARDES, ¿sí? Ese sería el valor total. Entonces usted tiene que identificar acá en el CARDES, ¿sí?, el número de la factura, la fecha, qué detalle es compra, valor unitario, usted ajusta, ¿sí?, porque el valor unitario de acá, de este taller, ¿cuál es?
202.000 de las llantas. Recuerden que ahí se coloca sin IVA en el CARDES. Y 50.000 habrá otro CARDES que será el valor unitario. Entonces sí, claro, es correcto. Entonces el CARDES se coloca el valor sin IVA. Acá no tiene nada que ver este CARDES con el IVA, nada. Sencillamente está registrando el valor sin IVA de las mercancías. ¿Listos? Entonces lo hará así como ya les expliqué. Reitero, si tienen cualquier duda, con mucho gusto la escriben al grupo de WhatsApp o la dejan en YouTube, en el canal. Entonces démonos cuenta, miramos, sigamos mirando a ver si hay otra compra. Acá no, acá se está cuadrando otra transacción que no tiene que ver. Mire, entonces por el momento solamente hay un CARDES con una compra tanto para las llantas como un CARDES con una compra para el producto de aceites. Y acá ya se viene la primera venta. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Se vende, ¿cuánto se vende? 470 unidades. ¿Cuántas se vende? Muestre. 470 llantas y 310 aceites. Ese es el valor de venta. Una cosa es a cómo lo va a vender y otra cosa es a cómo lo compró. Entonces, tú tomas el valor unitario, 380.000, lo multiplica por 470 y ese valor lo coloca por donde aumente la 4. La 4 son ingresos. El ingreso es de naturaleza crédito. ¿Qué significa? Que tú debes escribir acá ese resultado, 380.000 por 470. ¿Listos? Y acá hacemos lo mismo pero con el aceite. Si se dan cuenta que cambia lo último, porque para clarificar qué son llantas y qué son aceites, y como es de naturaleza crédito, porque estamos hablando de ingresos, entonces acá se pone el valor. ¿Sí? ¿Qué sigue después? El IVA. Mire, ese IVA ya es generado, el anterior se llamaba descontable. Entonces, analicemos. Si el descontable está en el débito, entonces el generado va en el crédito. ¿Qué valor? Pues usted tiene que a este valor total de las llantas lo multiplica por el 19%, porque la tarifa es la tarifa general, 19%. Entonces el valor de las llantas, el total de las llantas por el 19% me daría el valor del IVA y se colocaría acá. Entonces nos dicen que nos están reteniendo, es decir, a la empresa le dejaron de pagar, por eso es un activo. Nos quitaron o nos dejaron de pagar, muy respetuosamente, un valor con esa tarifa, 2.5%. Entonces, ¿qué hacemos? Suman el valor de las ventas, el valor que está en la 4 de las llantas, más el valor que está en la 4 de los aceites, lo multiplica por el 2.5 y ese resultado se escribe. Recuerde cuál es la naturaleza del activo, débito, ¿sí? Entonces ese valor se va a escribir acá por concepto de retención en la fuente. Y hacen lo mismo pero para ICA, porque acá es el 5 por 1000, pues entonces el valor va a ser mucho más bajo, y el 13.5518. ¿Listos? Entonces las retenciones, recuerden, mire, activos, si fueran 2 pues serían en el otro lado. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Sí? Y entonces acá sumamos lo que están los débitos, ¿sí? Y restamos lo que hay, lo que nos quitaron la retención, nos dejaron de pagar, y esa diferencia, ese valor, la ponemos acá. Eso a la hora del té, eso es lo que se quedó debiendo. Nos quedaron debiendo los quien nos va a comprar, el cliente, ¿cierto? Entonces hay una figura que ustedes miraron que es autorretención. Entonces esas son las dos códigos de autorretención. Entonces, como esto es activo, ¿en dónde se pone el activo? ¿Sí? Acá. Espera que esa es. ¿Sí? Entonces aquí se pone un valor, pero ¿de dónde sale ese valor? ¿Sí?
coge y multiplica el 0.4%, eso en otras palabras es el 4 por 1000, y lo multiplica precisamente, es correcto, así como las otras retenciones. Suma el valor de las 4 y lo multiplica por el 0.4%. Y ese es el valor que colocas acá. Y de igual manera en la 236575 en el crédito. Pero ¿por qué, profe? ¿Cuál es el chiste? Es correcto, para nosotros no hay ningún chiste. Antes nos pone en más enredos, más complica las cosas. Pero ¿cuál es la idea? Como la DIAN quiere tener los mayores ingresos posibles, y la declaración de renta es un impuesto que se paga anual, mientras que las retenciones no es un impuesto las retenciones, recuerden, es un mecanismo de cobro anticipado de las retenciones. Entonces ese valor, ¿sí?, la DIAN quiere recogerlos. Las retenciones normalmente se pagan mensuales, entonces quiere la DIAN que a todo momento le llegue plata. ¿Sí? No se quiere esperar hasta el próximo año a que el contribuyente pague el impuesto. Entonces precisamente la DIAN dice no nos esperemos y váyame pagando. Entonces uno le va pagando. Cuando paga, mire, por ejemplo, un pasivo mensual, pero va acumulando aquí un activo para ser descontado al año siguiente en el momento de presentar la declaración de renta. Entonces por eso hace ese esquema, esa situación, para la DIAN recibir dinero de manera rápida, anticipada, mes a mes, y no esperarse a que... ¿sí? Es más, en algunos casos dicen, no me espero porque qué tal que ustedes me huele. ¿Sí me va a entender? Entonces precisamente por ello es que la DIAN también pudiera cobrar de manera anticipada. Y mire, jóvenes, acá para el CARDES es para precisamente este tema, ¿sí? Aquí ya es identificar el CARDES. Es el valor de las, ¿sí?, el valor de la salida. Ustedes deben de hacer el CARDES y identifica cuánto es, teniendo en cuenta el promedio, valor unitario promedio, y ese valor lo colocan, es correcto. Recuerde que se está vendiendo, está saliendo la mercancía, entonces al salir la mercancía pues se coloca acá. Y la 6 es de naturaleza débito, entonces quiere decir que está aumentando el costo de la mercancía. Mire, eso con las llantas, e igualmente se hace lo mismo pero con los aceites. Y téngalo en cuenta porque eso es así, prácticamente igual en las diferentes ventas que se hagan, para que entonces se hagan un esquema. Entonces, mis queridos aprendices, este video se trata de eso, de la identificación del CARDES, cómo se escribe, cómo se hace un recordéis, e igualmente cómo funciona ya en el momento de la venta. Entonces, reitero, si tuvieses alguna inquietud, con mucho gusto al grupo de WhatsApp, o igualmente con mucho gusto al grupo, al canal, me escribes una notica allí. Recuerde, tenga la amabilidad, se suscribe al canal para que tenga acceso a todos los videos que le permiten mejorar este tema. Chao, hasta la próxima.